Buenas tardes, mi nombre es Pedro González Torres, soy de la carrera de Ingeniería Mecatrónica y la materia es Electrónica Analógica y a continuación explicaré algunos circuitos eléctricos. En el ejercicio número 1 se está mostrando un circuito que tiene una fuente, una resistencia y como podemos ver tiene dos diodos. Lo que se tiene que realizar en este ejercicio es encontrar la ecuación con la ley de Kirchhoff y también la potencia de la resistencia 1. Al tener que sustituir los valores de la ley de Kirchhoff en el circuito nos quedaría que el voltaje es igual a la resistencia 1 más el voltaje del diodo 1 más el voltaje del diodo 2. Sustituyendo los valores que tenemos nos tendría que quedar el voltaje es igual al voltaje de la resistencia 1 más 0.7 volts más 0.3 volts. Sumando los últimos valores nos quedaría la ecuación que el voltaje es igual a la resistencia 1 por la corriente 1 más 1 voltio. Después tendríamos que encontrar el valor de la potencia de la resistencia 1, que se consigue multiplicando el voltaje de la resistencia 1 por la corriente de la resistencia 1. Pero no contamos con eso, así que tenemos que hacer una sustitución en nuestra ecuación que quedaría 5 voltios es igual a 1 ohms por la corriente de la resistencia 1 más 1 voltio. Aquí en la ecuación se va a encontrar el valor que no tenemos y es la corriente. Como podemos ver, no tenemos la corriente. Ahora sí, sustituyendo los valores queda menos 1 ohms que multiplica a la corriente de la resistencia 1 más 5 voltios que es igual a 1 volt que es igual a 1 voltio. Después quedaría como menos 1 ohms que multiplica a la corriente de la resistencia 1 y es igual a 1 voltio menos 5 voltios. Y ahora sí, para encontrar el valor de la corriente de la resistencia nos tendría que quedar que 1 voltio menos 5 voltios entre menos 1 ohms es igual esto es igual a 4 amperes. Como podemos ver, ya teniendo el valor de la corriente se tiene que buscar el voltaje de la resistencia. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Solamente se multiplica 1 ohms de la resistencia por la corriente que acabamos de sacar, que es igual a 4 amperes. Y esto nos da como final de resultado 4 voltios. Bueno, ya sustituyendo la potencia de la resistencia, nos quedaría que 4 voltios por 4 amperes es igual a 16 watts. En el siguiente circuito está conformado por dos fuentes, una de 5 volts y otra de 6 volts, una resistencia y dos diodos. Y estos son de silicio. Aquí lo que tenemos que hacer es reducir las fuentes a una sola. Entonces, lo que se nos muestra en el siguiente dibujo o diagrama, lo que se tiene que hacer es posicionar las dos fuentes en una sola parte. Eso sí, tiene que quedar positivo, negativo y negativo, positivo. Lo que vendría después es restar los 5 volts que tenemos menos los 6 volts para que solamente nos quede una sola fuente. Los signos que se quedarán es, ¿cómo se podría decir? Es por la que tiene más voltaje y como podemos ver es la de 6 voltios que tiene negativo, positivo, como lo podemos ver en nuestro diagrama 3, y ahí lo pusimos. Ya por último, lo que se tiene que hacer es quedarnos con un solo diodo. ¿Y con cuál nos vamos a quedar? Pues nos quedamos con el que se polarice directamente. En este caso es el que se encuentra en la parte de arriba. En el siguiente diagrama se muestra un circuito que tiene dos fuentes. Las dos, como podemos ver, son de 2 voltios, una resistencia y dos diodos que son de silicio. En este caso, al realizar pues las operaciones que hicimos en el ejercicio o el diagrama anterior, nos quedaría que el voltaje es igual a 0, pero el voltaje que nos quedaría igual a 0 estarían dadas por las terminales que están por parte
a los diodos. En este diagrama lo que se puede notar es que está conformado por dos fuentes. La primera es de 1 voltio y pues la segunda es de 3 voltios. Una sola resistencia y dos diodos de silicio. Aquí pues lo único que se tiene que hacer es reducir las fuentes a una. Pero lo que se tiene que hacer en especial aquí es identificar cuál de los dos diodos es el que se puede ocupar. Ya haciendo la resta para encontrar el voltaje de la fuente que nos daría un resultado de 2 voltios. Esta sustituiría el lugar de la de 3 voltios. Los signos no cambiarían, pues quedarían totalmente igual. Y pues en el caso de los diodos nos quedaríamos con el de abajo, porque ¿por qué con este? Porque es el que quedaría polarizado directamente. En este ejercicio o diagrama lo que tenemos que realizar es encontrar o también analizar cómo sacar la fuente. Pues aquí cambian un poco las cosas, porque en los anteriores diagramas pues lo único que hacíamos era restar, pero aquí si ocupamos la ecuación correcta nos quedaría 1 voltio menos 1 voltio es igual a 2 voltios, por lo que la fuente es igual a 2 voltios y pues las terminales de las dos partes que tenemos ahí serían igual a 2 voltios. En este diagrama lo que se tiene que hacer es únicamente encontrar el valor de la resistencia. Como podemos ver, tiene una fuente, la resistencia, la cual no sabemos por el momento su valor. Tenemos valor de la corriente y también el voltaje del diodo. Su valor del diodo es de 1.8 volts. Tenemos que sustituir en la ecuación del voltaje es igual a la resistencia 1 por la corriente más el valor del diodo. Nos quedaría como 5 volts es igual a la resistencia 1 multiplicando por los 20 miliamperes más los 1.8 volts. Para el valor de la resistencia lo pasamos al lado izquierdo y pues quedaría menos la resistencia 1 por los 20 miliamperes más los 5 volts y es igual a 1.8 volts. Después quedaría menos la resistencia 1 por los 20 miliamperes y esto es igual a los 1.8 volts menos los 5 volts. Y para finalizar lo que se tiene que hacer es el valor de la resistencia, que es igual a 1.8 volts menos 5 volts y esto se va a dividir entre los menos 20 miliamperes y nos queda al último que la resistencia 1 tiene un valor de 16 ohms. Para terminar, aquí nos piden encontrar las ecuaciones para las dos mallas. Tiene una fuente de 10 volts, una resistencia de 220 ohms. Como vemos, en la primera malla hay 3 diodos de germanio y en la segunda uno de silicio y otro de germanio. Lo que se debe hacer es sustituir los valores que se muestran en la ley de Kirchhoff. En la primera malla nos quedaría el voltaje va a ser igual al voltaje de la resistencia más el voltaje del diodo 1 más el voltaje del diodo 2 más el voltaje del diodo 3 y esto queda que los 10 voltios es igual a los 220 ohms que multiplican a la corriente de la resistencia y se van a sumar los 0.3 voltios más los 0.3 voltios más los 0.3 voltios y nos quedaría que 10 voltios van a ser igual a
220 ohms, que multiplica la corriente de la resistencia más 0.9 volts. En el caso del amallador, nos quedaría el voltaje del diodo 1 más el voltaje del diodo 2 más el voltaje del diodo 3 va a ser igual al voltaje del diodo 4 más el voltaje del diodo 5. Y pues eso es todo de mi parte. Muchas gracias.